Eh, los candidatos que están inscritos debidamente ante el Tribunal Electoral para estas elecciones a la rectoría, que actualmente, como muchos de ustedes saben, eh, hay un periodo de transición que está temporalmente ocupando la rectoría eh, el doctor Carlos Araya. El doctor Carlos Araya, una vez que termine este periodo de transición, pues se dará el mando a la persona que quede elegida en este proceso electoral que va a iniciar próximamente. Los candidatos inscritos ante el Tribunal Electoral son el doctor José Ángel Vargas, el doctor Gustavo Gutiérrez Espeleta, José Ángel Vargas Vargas y el doctor Gustavo Gutiérrez Espeleta. También va a participar el doctor Orlando Arrieta Orozco, el doctor Ralph García Vindas y la doctora Lisbeth Salazar Sánchez. Esos son los candidatos que inscribieron su nombre para participar en esta campaña electoral por la rectoría de la Universidad de Costa Rica. Recordemos que el doctor Henning Jensen dejó la rectoría hará unas semanas eh, para lograr que el Consejo Universitario nombrara temporalmente al doctor Carlos Araya. Bueno, el segundo aspecto que nos interesa desarrollar es cuáles son los temas o cuáles son los intereses o las prioridades que tiene la comunidad administrativa de la Universidad de Costa Rica. Son muchas las preocupaciones que tenemos las personas funcionarias de la Universidad de Costa Rica. Y esas preocupaciones, la mayoría no han sido debidamente satisfechas, ni en estas elecciones, ni en las elecciones previas que se han realizado para la rectoría. El sector administrativo, hay que decirlo, es uno de los pocos sectores administrativos o el único sector administrativo de las universidades públicas que no participa directamente en el proceso electoral. En otras universidades públicas esto sí es factible. ¿Qué nos interesa a las personas funcionarias de la Universidad de Costa Rica? Bueno, según un análisis que hemos hecho de los principales temas eh, que preocupan a los funcionarios administrativos, bueno, obviamente todos estos temas tienen un telón de fondo en este momento, que es la pandemia provocada por el coronavirus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad COVID-19. Esa es una realidad que estamos enfrentando no solo como país, sino también a nivel internacional. Sin embargo, en medio de toda esa coyuntura tan compleja, tenemos la amenaza
que hemos venido enfrentando desde hace ya varios años de la universidad pública, del concepto de educación superior financiado por el Estado. La educación superior pública ha estado en la mira de los sectores más conservadores de nuestro país y sus representantes en la Asamblea Legislativa. La defensa de la universidad pública en esta precisa coyuntura, precisamente en esta coyuntura, se vuelve un verdadero desafío porque no tenemos las organizaciones, las herramientas, las condiciones para enfrentar esta arremetida que en este momento se desarrolla desde la Asamblea Legislativa. Hay varios proyectos de ley. Recién hace unos días se aprobó un informe inicialmente sobre el PES, pero era un informe mucho más amplio que buscaba cómo socavar las instituciones de educación superior y pues ahí se están planteando una serie de temas muy graves para las universidades que amerita una discusión, un análisis y acciones de lucha para enfrentar estas iniciativas que se están planteando desde el primer poder de la República. Uno de los cuestionamientos más serios que se está haciendo es limitar la autonomía universitaria para, de esa manera, presionar a las instituciones de educación superior y adecuarlas a los intereses y a las necesidades de los grupos económicos que gobiernan este país. Así pues, tenemos entonces ese tema de la defensa de la educación superior pública como un tema fundamental para que las personas administrativas reflexionemos y analicemos qué vamos a hacer en ese sentido y cuál es la posición que tienen los diferentes candidatos o cuáles son las estrategias que tienen los diferentes candidatos a la rectoría y candidatas a la rectoría para enfrentar esta situación. Otro tema que nos interesa muchísimo, porque es un tema que viene de larga data, es el tema de la democratización universitaria. El artículo 1 del Estatuto Orgánico, como muchos de ustedes saben, establece que la comunidad universitaria está conformada por tres sectores. Por el sector docente, el sector administrativo y el sector estudiantil. El sector docente, particularmente las personas que están en propiedad, tienen la posibilidad de ejercer su voto, están en régimen académico, y las personas interinas, que son la mayoría, pues no pueden ejercer ese derecho. Tampoco podemos hacerlo las personas administrativas. Realmente no hay una representación y una participación de la comunidad administrativa porque las personas que votan pues no representan a este sector, que son los jefes de oficinas coadyuvantes, que son puestos por las autoridades universitarias. Así que realmente el único representante administrativo que podría denominarse así es el miembro del Consejo Universitario que representa al sector administrativo, pero en ese caso no es como administrativo,
sino como autoridad universitaria. Que por cierto, este representante administrativo pues nos ha quedado debiendo a todos y todas en los últimos 4 años. Eh, no ha cumplido con las propuestas y con los planteamientos que en su momento eh, consensuamos a nivel de la comunidad universitaria y que, bueno, cuando llegó ahí el señor Warner, pues simplemente llegó y se sentó y toda su discurso se diluyó en una condición de comodidad en donde no ha realmente defendido los intereses de las personas trabajadoras, de las personas interinas, de las personas que tienen menos condiciones para defenderse, sino que se ha plegado a los intereses eh, de la clase, yo diría de la élite universitaria, ¿verdad? Que es la que gobierna la Universidad de Costa Rica. Entonces, esa representación administrativa que la mayoría de la comunidad universitaria pues eligió hace 4 años, pues ha pasado prácticamente desapercibida y no ha cumplido las expectativas que muchas de esas personas que votaron por él habían puesto en esa persona. Otro tema de gran interés para la población universitaria es el tema del interinazgo. Eh, durante mi participación en el Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica, impulsamos como grupo que participamos en el proceso electoral una serie de planteamientos para organizar, para fortalecer y para solventar muchas de las necesidades, muchas de las preocupaciones que tenía la comunidad de personas interinas de la Universidad de Costa Rica. Sin embargo, desde dentro del sindicato fui bombardeado, fui socavado para que estas iniciativas, estos objetivos no se cumplieran. Y pues actualmente eso está en suspenso, está en veremos, está en estrados judiciales, el proceso sobre la destitución de la Secretaría General, pero independientemente de eso, el sindicato ni antes ni ahora ha tomado realmente acciones ni ha hecho propuestas realmente serias que vengan a solventar las preocupaciones de la comunidad administrativa, que son muchas, y más aún en esta coyuntura que estamos viviendo actualmente, en donde pues muchos de los puestos de trabajo de esas personas eh, interinas, tanto docentes como administrativos, pues están seriamente amenazados. Otro tema que también es de gran interés para la comunidad administrativa tiene que ver con el deporte, la salud, la recreación. Eh, en la convención colectiva de trabajo estos temas están normados. Sin embargo, no hay una política que garantice el cumplimiento de estos artículos, sobre todo en lo que se refiere al tema de salud ocupacional, que es una de las preocupaciones más importantes que hay. El tema mismo de la salud en general, la atención en salud, en la Oficina de Bienestar y Salud, tampoco cumple con las expectativas de la mayoría de las personas funcionarias, porque
eh, no hay suficientes médicos, suficiente espacio para, para solventar, digamos, todas las citas o todas las personas que requieren atención médica en la oficina de salud. El tema de salud ocupacional, como ya les decía, también es otra de las grandes preocupaciones porque eh, la normativa establece la creación de comisiones de salud ocupacional en los diferentes edificios y unidades, y esto pues no se ha cumplido a cabalidad, ¿verdad? Junto con otra serie de disposiciones que las autoridades reiteradamente han estado violentando. Igualmente, la actividad física, la actividad deportiva, que es muy, eh, en estos momentos eh, particularmente importante, tampoco ha habido, digamos, de parte de las autoridades universitarias una política en relación con el uso y la promoción de actividades deportivas de toda índole para la comunidad administrativa específicamente. Eh, y en esta coyuntura en donde estamos, pues el escenario es todavía más complicado, ¿verdad? En relación con este tema. Esta pandemia provocada por el coronavirus SARS-CoV-2, eh, que como decíamos ha provocado eh, muchas muertes, personas enfermas, ha llevado a la pobreza, al hambre a muchas personas en muchas partes del mundo. Y estamos inmersos en la mitad de esta terrible pandemia que asola y azota a todo el mundo, la mayoría de los países estamos siendo afectados por esta pandemia. Y esto nos permite o nos lleva a reflexionar sobre las implicaciones que esto tiene en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito cultural, en el ámbito social, y cómo estas transformaciones o cómo esta situación va a determinar transformaciones eh, en la misma institución universitaria. A lo interno, como lo he manifestado en diferentes espacios, la universidad tiene que hacer una reflexión profunda sobre su quehacer, sobre cómo se vincula con la sociedad costarricense, sobre cómo organiza y realiza sus actividades sustantivas, cómo utiliza los recursos que recibe del Estado costarricense y otra serie de temas. Yo creo que una vez que salgamos de esta coyuntura, eh, se amerita o amerita que se analice la posibilidad de iniciar un proceso de reflexión profunda que lleve a un congreso universitario, yo diría extraordinario. Eh, Habrá que ver si la normativa lo permite, pero aún así, la Universidad de Costa Rica cuenta con instancias que podrían, como el Tribunal de Elecciones, el Consejo Universitario, la misma Asamblea Colegiada, promover este tipo de reflexión. Pero yo creo que en ese proceso de reflexión interna que tiene que hacer la universidad, pues debe considerar la participación de la comunidad administrativa,
de las personas que formamos parte de esa comunidad, que somos más de 4.000, y escuchar nuestros puntos de vista, nuestras propuestas y eh, aprovechar de esa manera la experiencia y el conocimiento profundo que tenemos quienes trabajamos en ese ámbito en la Universidad de Costa Rica. No solamente las personas que ostentan un título de académico en régimen, que está en régimen académico, o que tiene la posibilidad de ejercer ese derecho al voto, tiene capacidad necesariamente solamente ellos de reflexionar y de pensar sobre la universidad que se requiere de aquí al futuro próximo. Entonces, pues es necesaria o es necesario una serie de reformas que probablemente eh, van o deberían modificar la forma en que la universidad ha venido desarrollándose en los últimos, bueno, desde su creación, y ver si hay algunos principios, valores que se dejaron tirados en el camino y que no eh, eh, hacen que la universidad no esté cumpliendo en este momento su misión. Otro tema que también pues, nos interesa destacar es el tema del clima laboral. Vivimos en una situación en la Universidad de Costa Rica, eh, lo hemos manifestado en diferentes espacios, en donde hay pues una coyuntura y una situación en donde se da el acoso laboral, se da el acoso sexual, eh, hay una discriminación hacia determinados sectores, como veníamos hablando, el sector administrativo. Eh, Se violenta la convención colectiva en muchos de los artículos que se firmaron. Se irrespetan los derechos laborales de las personas trabajadoras, tanto a la hora de realizar los procesos de nombramiento como a la hora de pues terminar la relación laboral. Se irrespetan los procedimientos para ambos procesos. También en este aspecto, nosotros denunciamos a las autoridades universitarias eh, en reiteradas ocasiones sobre situaciones de acoso que se estaban dando en diferentes sedes universitarias, y ejercimos también desde, en este caso, desde el Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica, acciones legales para eh, enfrentar esta situación que era casi pandémica, ¿verdad? En toda la Universidad de Costa Rica había denuncias de acoso laboral, acoso sexual, despidos irregulares, nombramientos irregulares. Eh, en realidad, lo que pudimos observar y lo que observamos en la Universidad de Costa Rica es una élite que gobierna la institución a su antojo, como si fuera su propia finca, como su propio, si fuera su propio feudo, y eso pues hace que desde afuera nos vean como una institución que no atiende o no tiene interés en atender las preocupaciones y los intereses de los ciudadanos costarricenses. En los últimos años hemos visto cómo, por ejemplo, una vicerrectoría tan importante como la Vicerrectoría de Acción Social ha sido desmantelada. Se han tomado
se han hecho una serie de reestructuraciones que han perjudicado no solo el quehacer de la vicerrectoría, sino también a las personas trabajadoras que ahí eh, realizan su labor. Entonces, la universidad, en este caso, pues no está cumpliendo con esa misión de trasladar ese conocimiento que se genera en la institución a la sociedad costarricense para que ella mejore su calidad de vida y se beneficie en sus actividades de cualquier tipo que sean. El tema de la rendición de cuentas también es otra preocupación y otra prioridad porque no hay una verdadera rendición de cuentas, no conocemos, sabemos, se publican algunos datos generales, pero no hay un conocimiento pleno de cómo se utilizan algunos recursos en algunas partidas, cómo se maneja internamente el presupuesto para favorecer a determinadas unidades o personas, eh, cómo se facilitan a las personas afines a la administración determinadas situaciones, como viajes, becas, eh, financiamiento para ciertas actividades, mientras que quienes no son precisamente afines, se les cuestiona y se les mantiene ahí a un lado, ¿verdad? A un lado sin eh, darles participación y sin eh, poner a disposición de la universidad el conocimiento de estas personas, simplemente porque no están alineadas con los intereses de la administración universitaria. También en este aspecto de la rendición de cuentas, eh, consideramos que la participación del sector administrativo sería muy importante como un actor de control político para que, por el conocimiento precisamente que nosotros tenemos, para que haya una mayor transparencia, para que haya mayor claridad y para que las autoridades pues tomen en cuenta eh, a este sector a la hora de desarrollar políticas, de desarrollar programas, de desarrollar iniciativas, pues que tomen en cuenta al sector y a la comunidad administrativa. Eh, en este momento, en el marco de las elecciones a la rectoría, pues ninguno de los candidatos, bueno, desconocemos en absoluto cuáles son las propuestas de los candidatos que, que tienen que ver con la comunidad administrativa. No sabemos qué planteamientos se están haciendo en relación con estos temas que venimos conversando, ¿verdad? No existe una representación eh, o una organización de la comunidad administrativa o una instancia, un órgano que permita ejercer algún tipo de presión, algún tipo de planteamiento hacia las personas candidatas para pedirles explicaciones, para instarlos a incorporar temas que sean de interés de la comunidad administrativa. Estas personas, pues, al nosotros no votar en el proceso electoral, pues simplemente no toman en cuenta nuestras opiniones. Eso es muy lamentable, ¿verdad? Porque como planteábamos al principio, en las demás universidades públicas sí es posible que participen
las personas interinas y el sector administrativo en el proceso electoral. Sin embargo, en la Universidad de Costa Rica eso no ha sido posible por más que se ha intentado desde hace muchísimos años. Y en un próximo foro vamos a hablar justamente sobre ese tema, sobre el tema de la participación del sector administrativo en instancias decisorias. El tema de las sedes regionales también es un tema preocupante. De hecho, eso, el abandono de alguna manera que ha habido de algunas sedes regionales, más allá de los discursos y más allá de las, eh, poses de algunas autoridades, lo cierto del caso es que las sedes universitarias que están en otras zonas geográficas no tienen las mismas condiciones en cuanto a infraestructura, en cuanto a equipo, en cuanto a personal, en cuanto a condiciones en general para realizar su labor de una manera pues efectiva y que tenga un impacto en las regiones en las que se ubican. Entonces, el tema de las sedes regionales es un tema también que hemos abordado y que nos ha interesado porque la Universidad de Costa Rica no es solo la sede de Rodrigo Pacio, la finca 1, 2 o 3. La Universidad de Costa Rica es una institución nacional y debe tener una presencia activa en todas las zonas y en todas las regiones, principalmente en las regiones en las que cuenta con sedes universitarias, pero la participación y la presencia de la universidad pues debe estar en todo el territorio nacional, ¿verdad? De frontera a frontera, de mar a mar y más allá incluso. Entonces, creemos en que los candidatos deberían eh, ilustrarnos o manifestarnos cuáles son sus planteamientos en relación con las sedes regionales para pues ver si ahí hay elementos que permitan un fortalecimiento de estas. También el tema de otro tema que pues ha sido pues nuestro caballo de batalla eh, en los últimos meses ha sido la defensa de la convención colectiva, ¿verdad? La convención colectiva de trabajo es un acuerdo, una ley firmada entre partes, firmada entre las autoridades universitarias y el sindicato de empleados universitarios de la Universidad de Costa Rica en este caso, ¿verdad? Se firmó hace poco. Sin embargo, muchos, como hablábamos antes, muchos de los aspectos fundamentales que están ahí plasmados y firmados por las autoridades universitarias han sido irrespetados en múltiples aspectos, y señalo solamente uno de ellos, que es particularmente grave, que es el tema de la Junta de Relaciones Laborales y digamos, el conflicto de competencias que existe con el órgano de procedimiento de instrucción, con el OPI. Eh, este conflicto de competencias generó, valga la redundancia, un conflicto, ha generado un conflicto entre las personas que integran la Junta de Relaciones Laborales y el OPI, que de alguna manera pues es una representación bastante clara de la administración universitaria, y ahí ha habido un serio conflicto, ¿verdad? Que muchos funcionarios desconocen la trascendencia que esto tiene, pero efectivamente puede tener graves implicaciones en las condiciones laborales de las personas trabajadoras, porque el OPI se está atribuyendo funciones
y tareas que no le competen de acuerdo con lo establecido en la convención colectiva, y eso deja en una condición de indefensión, en una condición en la que los trabajadores, las personas trabajadoras, no tienen la posibilidad de defenderse como corresponde, es decir, de que se les haga un debido proceso cuando hay algún tipo de sanción o propuesta de sanción, y entonces pues esto hace que las personas funcionarias estén en una condición de desventaja, ¿verdad? Que no les garantiza el ejercicio pleno de sus derechos. También el tema de la universidad, y con esto ya vamos terminando, el tema de la universidad sostenible, ¿verdad? Una universidad que debe tomar en cuenta el tema medioambiental a la hora de planificar y desarrollar sus múltiples actividades por el peso que tiene en el cantón de Montes de Oca y en los cantones donde se ubica en las diferentes regiones del país. La Universidad de Costa Rica debe ser eh, más proactiva en la defensa del medio ambiente, empezando por casa, ¿verdad? Empezando por desarrollar una serie de iniciativas y de propuestas que reduzcan su huella ambiental. Para ir terminando, queremos abordar también el tema de la evaluación de los funcionarios universitarios. Ese es un tema que ha creado mucha polémica. Hay una ley, la ley del combo fiscal, que aprobó la evaluación de los funcionarios públicos, y ahí hay toda una discusión a quién le corresponde esta evaluación, porque según esa ley, la ley del combo fiscal 9305, según esa ley le corresponde al Mideplan. Sin embargo, pues la Universidad de Costa Rica cuenta con autonomía, con una autonomía constitucional, y pues nosotros deberíamos defender que sea internamente donde se defina o cómo se defina eso, pero eso sí con una amplia participación de los diferentes sectores de la comunidad universitaria, para que nosotros podamos aportar eh, nuestros puntos de vista en relación con este tema de la evaluación del desempeño, que como ustedes saben, el año pasado ya se inició este proceso formalmente. Sin embargo, ha faltado discusión, ha faltado capacitación, y sobre todo ha faltado la posibilidad de que nosotros podamos eh, intervenir o incorporar aspectos que consideramos nosotros son importantes a la hora de hacer o de realizar la evaluación del desempeño. Entonces, estas serían, desde mi perspectiva, algunas de las preocupaciones de la comunidad administrativa eh, en relación con el tema de las elecciones a la rectoría. Eh, yo quisiera terminar esta participación haciendo una instancia a los candidatos y candidatas a la rectoría a conversar en este mismo espacio con la comunidad administrativa, exponiendo sus puntos de vista y sus propuestas. Vamos a hacer el intento de lograr que esas personas candidatas participen en este espacio virtual para que tengan la posibilidad de exponer sus propuestas
y de que la comunidad administrativa tenga la posibilidad de consultarle, de preguntar, de cuestionar en relación con sus planteamientos. Terminamos entonces esta primera participación y pues esperamos continuar analizando diferentes temas que nos interesan en una próxima actividad. Muchas gracias.